Vamos a hablar sobre los alacranes de México, y un tema de un catálogo sobre plantas del desierto. Le comenté en un sábado anterior de este catálogo que recién se terminó por 14 científicos mexicanos, fíjese. Y en este catálogo han identificado 91 especies de plantas del desierto. Imagínense usted el trabajo que hubo detrás de este catálogo. Y estos científicos, pues todos seguramente intervinieron con sus tiempos extras, ¿verdad? Porque me aseguro que la mayoría son maestros para lograr este catálogo que tanta falta hacía en el país. Si bien es cierto, hay libros muy interesantes sobre las plantas del desierto. En ocasiones, pues, se descubren nuevas especies y tiene que la ciencia, pues, ubicarlas en la literatura, ¿verdad? Para que se actualice esa información. Y por ejemplo, Elia Bravo, si usted me pregunta quién es Elia Bravo escribió bastante sobre plantas desérticas y tiene diferentes libros. Yo tengo 3 de esta autora. Y es excelente, extraordinario el trabajo que hizo Elia Bravo. Usted lo habrá leído como estudiante. Sin embargo, bueno, vienen otros investigadores, ¿verdad? Que identifican primero alguna especie y luego la clasifican, ¿verdad? Y por ende, pues estos catálogos son muy buenos porque los actualizan, corrigen, hay corrección del nombre de las especies, de las familias, de las tribus, etcétera, ¿verdad? Y todo esto, e incluso hay plantitas que luego no se ubican bien en alguna de las categorías que le mencioné y tienen que corregir, ¿verdad? El género, la especie y otras. Ahora bien, si nosotros vamos a abordar el tema, pues, de los alacranes, si nosotros nos preguntásemos qué alacranes tiene México, bueno, hay alrededor de 259 especies, ¿sí?, mexicanas. En el mundo contamos unas 1900 especies. México cuenta con un buen número de especies. No todas son venenosas, unas cuantas no son venenosas. Entonces, si usted sufriese la picadura de un alacrán, vaya al médico, no dude, ¿sí? O aplíquese sus primeros auxilios, o que le apliquen los primeros auxilios. Esto es muy importante porque no hay que confiar. El alacrán de esta región, pues, es venenoso, todos sabemos eso, y pues sufren las personas que son lesionadas, ¿no? Pero dejando al lado este problema, que sí es un problema de salud pública, porque le voy a decir a usted que alrededor de entre 250,000 y 300,000 personas en México, ¿sí?, son picadas por alacrán, fíjese. Y están en todo el territorio del país, prácticamente. Y son especies depredadoras de qué, bueno, de muchos insectos que nos dañan, de arácnidos, de otros arácnidos. Recuerde que los alacranes forman parte de 11 órdenes de arácnidos, ¿no?, según Anita Hoffman. Según otros investigadores, son 10 órdenes. Y uno de esos son los alacranes. Y son los escorpiónidos. Algunas personas me dicen, oiga, el escorpión es más grande que el alacrán. Es el mismo. La palabra Scorpio scorpionis, que es en latín, significa alacrán, para que usted no piense que es otra especie, otro arácnido, no. Scorpio scorpionis significa alacrán. Otra confusión que se da de varias, ¿no? Que los alacranes, cuando son rodeados por el fuego, se suicidan. Eso es falso. El alacrán muere, pero por asfixia, por el humo que genera
alguna intervención de esa naturaleza, se asfixia, no es que se suicide. Y si se picara a sí mismo, difícilmente moriría, puesto que tiene el veneno que él mismo se inyectaría, pues le sería inmune, vamos. ¿Sí? Entonces hay que aclarar estas situaciones porque luego hay ciertas confusiones, ¿verdad? No confunda usted a los alacranes con los falsos alacranes. El falso alacrán se llama pseudoalacrán o pseudoescorpiónidos. Recuerden que la partícula pseudo significa falso, por eso y ahí el nombre de los falsos alacranes. Sí tienen veneno, son muy pequeños. Es raro que se presenten aquí en Juárez, por ejemplo, pero sí se han encontrado. No lo confunda tampoco con el solífugo. Obviamente el solífugo también es un arácnido, pero este no es venenoso. Y se le llama así porque pelea con el sol. Este arácnido, si usted lo ubica en el sol, empieza a lanzar golpes, por darle un término sencillo, contra el sol. Y le huye. Y ahí el nombre del solífugo. Algunos niños confunden a los solífugos con los niños de la tierra. ¿Sí? El niño de la tierra, que es el brillotopo, ese se encuentra enterrado en la arena generalmente. Es un insecto. Cuéntele las patas, van a ser 6. Mientras que el solífugo tiene 8 patas, lo que pertenece pues a los arácnidos. En fin, es un reino maravilloso, como dice Anita Hoffman de la UNAM, el mundo maravilloso sigue ahí, fuera de los daños que nos pueda provocar, ¿verdad? O del problema del alacranismo en el mundo, no solamente en México se da. Pues es un reino extraordinario, ¿verdad? Ahora, los alacranes físicamente, ¿cómo son? Usted los conoce, pero le voy a dar así someramente un bosquejo. El alacrán tiene un segmento, el primer segmento que tiene el alacrán no lleva apéndices, o sea, salientes. El segundo segmento sí, lleva un par, se llaman quelíceros, ¿sí? Para ayudarse a consumir algún insecto o algún otro animal. En el tercer segmento tiene otro par, pero estos se llaman pedipalpos, son las tenazas que usted ve enormes del alacrán. En los otros 4 segmentos, ¿sí?, están las patas. En cada uno hay 2 patas, ¿sí?, patas ambulatorias. Ellas trasladan al alacrán a la parte donde él va a ir. A este se le llama prosoma. Y luego sigue otro línea o serie de segmentos que son 7 también, que conforman al mesosoma. La raíz meso significa en medio. Aquí hay 7 segmentos. En el segundo segmento están los genitales del alacrán, sea hembra o sea macho. En el caso de la hembra se le llaman generalmente receptáculos seminales. Ahí no hay apéndices en lo absoluto. En la parte ventral de esta serie de segmentos se encuentran los estigmas. Estos estigmas le ayudan al alacrán a respirar. Su respiración es pulmonar. ¿Sabían ustedes eso? La respiración del alacrán es pulmonar. Los estigmas son aberturas que están en la porción ventral. No crea usted que los están abriendo y cerrando constantemente, no. Los abren, toman el oxígeno necesario, los cierran y dura un buen tiempo cerrado el estigma. Esto lo hacen, según la ciencia, para ahorrar agua, para no deshidratarse. ¿Qué sabe la naturaleza? Después del mesosoma encontramos otros 5 segmentos. A esto se le llama metasoma, generalmente a estos 5 segmentos. En el último segmento se llama telson. Existe un aguijón. En el telson se encuentran un par de glándulas venenosas. Y le decía en un principio, no todos los alacranes tienen veneno, pero la mayoría sí. El veneno, recuerden ustedes, una
saliva transformada y lo usa para defensa. Y por fortuna no inyecta todo el veneno a la presa, ¿verdad? Y claro, nosotros formamos parte de esas presas. Y el veneno fluye a través del aguijón. El aguijón se asimila a una aguja hipodérmica, para que usted tenga una idea, ¿sí? Ahora, la hembra. Hay otra confusión. Creemos, o hay gente que piensa que la hembra de alacrán es diferente a lo que es el alacrán. Le decimos madre de alacrán, que es muy venenosa y muy peligrosa. Claro, si trae las crías el alacrán hembra, cuando digamos le nacen los pequeños alacranes, los ubica en el dorso. Ahí los trae y puede haber hasta 92 pequeños alacranes, fíjese usted, en ese dorso. Claro, hay menos, de 5 hasta 92 han contado los científicos. Y los trae en el dorso y obviamente es muy defensora de sus hijuelos, vamos a llamarles así. No permite la hembra que se baje un solo alacrán, un solo hijo. Si lo hace, lo puede matar o lo consume la hembra. Son características de la naturaleza. Y ahí los trae, ¿cuánto tiempo? Hasta que sufre una muda. La muda es un cambio de piel. En la primer muda, esos pequeños alacranes tienden a retirarse de la hembra. El alacrán tiene una vida muy solitaria. Es difícil ver un grupo de alacranes, vamos. Generalmente es solitario. Si ve uno o dos es porque está la hembra por ahí cercana al macho. Ahora, el macho tiene una particularidad muy interesante. Deja en el suelo un pequeño barrilito, se llama espermatóforo. Ese pequeño barril, como su nombre lo indica, contiene los espermas. Bueno, va y busca a la hembra y a veces hace caminatas muy largas, vamos. Y luego le empieza a danzar, a bailar, pero al mismo tiempo la va acercando al espermatóforo o a ese pequeño barrilito. La va acercando, danzando, ¿verdad? Hasta que llega al espermatóforo. Este barrilito tiene una palanca. Cuando el alacrán macho dice ya es momento de pisar esa palanca, lo hace y los espermas se lanzan hacia el receptáculo seminal de la hembra. ¿Sí? Ya preñada, el alacrán macho tiene que retirarse de inmediato porque a la hembra le da por agredirlo o incluso lo puede matar, lo puede eliminar. ¿Sí? No se sabe realmente esta conducta. Esto va también para algunos insectos como la campamocha, otras arañas como la viuda negra. No se sabe realmente por qué hace eso, en este caso las hembras, ¿verdad? Pero bueno, así es la naturaleza. Y usted puede pensar lo que guste. Algunos dicen, no, es para evitar que el macho se vaya con otra hembra. Son elucubraciones. Lo real es que no se sabe científicamente. Muy bien. Ya está preñada la hembra. Entonces, bien, son vivíparos, ¿verdad? El alacrán es vivíparo. Nacen las crías, ¿verdad? Y empieza a ubicarlas en su dorso, como decíamos anteriormente, y ahí las trae por un buen tiempo. Hasta que maduran, surte la primer muda, entonces empiezan a retirarse de la hembra. Ahora, los colores. Hay diversos colores de los alacranes. Usted los habrá observado, unos de café marrón, otros oscuros o negros, otros tienen colores hasta verdes, rojos, y hay alacranes que miden, los africanos, hasta 30 centímetros de longitud. Imagínese usted un alacrán de esos en Ciudad Juárez.
Sería tremendo, ¿eh? Hay alacranes muy pequeños. Usted los habrá observado que miden 2, 3 centímetros de largos y mucho, como los que hay aquí en Juárez, ¿verdad? En México digamos los más de mayor tamaño llegan hasta los 10, 12 centímetros y mucho. No llegan a ser tan grandes como los africanos. Sin embargo, sí impresionan. Los alacranes de gran tamaño generalmente hasta los puede usted adquirir en alguna tienda, ¿verdad? Y no son pues tan digamos, agresivos como los alacranes pequeños. Va a depender mucho de la especie de que se trata. Si usted me preguntara cuál es la especie más venenosa del mundo, le voy a decir que es Centruroides, es el género, Centruroides. México tiene alrededor de 28 especies de Centruroides. Y aquí le voy a dar comentarios de un estudio que se hizo recientemente sobre este género Centruroides. Jugó un papel muy importante entre 1800, ¿qué le diré yo? En 1890 a 1925 en Durango. En Durango se presentaba el alacranismo, así se le llama a este fenómeno, y agredían a las personas, pero al por mayor. Se dice que en esa época no daban abasto los hospitales, las clínicas para atender a los pacientes. Muchos morían porque no había el antídoto necesario en aquel momento, ¿verdad? Ahora ya tenemos el antídoto pertinente o necesario, ¿sí? Se llama alacramín. El alacramín es un antídoto excelente porque ya no genera efectos colaterales. Anteriormente usted se salvaba la vida, pero le surgían otros efectos por el antídoto, por el antiveneno o anaveneno, también se le llama así. Hoy no, se llaman antídotos de tercera generación. ¿Sí? Esto es para que usted con confianza acuda al médico, ¿verdad? Para que, muy buenos días, me están enviando un saludo. Qué bueno que escuche el programa y qué bueno si hace alguna pregunta, algún comentario respecto a la temática que estamos tratando. Ahora bien, en cuanto a los alacranes que no son venenosos, sí los hay. ¿Cómo lo puede distinguir usted? El aguijón es muy pequeño en los alacranes no venenosos y son de muy pequeño tamaño. Pero le repito, no se confíe. Si a usted le pica uno, lo mejor es acudir al médico, al centro de toxicología, para que la revisen. Ahora, es cierto que hay personas inmunes al veneno de alacrán. Esto es correcto, pero son muy pocas las personas. Quizá aquí en Juárez, ¿qué le parece si hay 10 personas que son, digamos, inmunes al veneno de alacrán? Entonces, lo más seguro es que ni usted ni yo seamos inmunes. Por tanto, hay que acudir al médico. Ahora, introduciéndome un poco a la cuestión de la salud. Si usted es picado por un alacrán, el veneno fluye por el torrente sanguíneo. Por ende, no sirve o no es útil la leche, ni aplicar cebolla, ajo, nada de eso. Lo que usted tiene que hacer para primer auxilio es, ya ubicó usted dónde le picó el alacrán, aplique compresas de agua fría. ¿Sí? No permita que se mueva o que corra o que camine el paciente. Esto es muy importante porque el veneno empieza a fluir con mayor velocidad. ¿Sí? Puede aplicar un torniquete si sabe hacerlo. Un torniquete es un amarre, ¿no? Pero hay que saber hacerlo. Si no sabe usted, no lo intente, porque puede llegar el paciente en peores condiciones, ¿verdad? Ha llegado el momento en que, bueno, me han platicado que cuando llegan a la clínica, llegan con torniquetes o amarres tremendos,
Con cuerdas, hágame favor, un torniquete con una cuerda, pues usted ahí le va a perjudicar la fluidez de la sangre para empezar, o le puede dañar el tejido a la persona. Por eso hay que saber aplicar el torniquete. Una vez que haga estos primeros auxilios, llame al médico o lleve al paciente. No se tarde. Claro que hay un tiempo, ¿verdad? Pero no se tarde en hacer esta acción. Ya el médico, usted le va a decir, fue un piquete de alacrán, es doloroso, a diferencia de otros agresiones de arácnidos. Este sí es doloroso, influye el dolor hacia las extremidades inferiores y superiores, ¿verdad? Hacia sus pies, hacia sus manos. Va avanzando el veneno. Cuando el paciente ya llega a sentir como cabellos en la garganta, es que el veneno ya está fluyendo en gran medida. No hay que esperar que eso nos diga el paciente, ¿verdad? Empieza a dejar de hablar bien, afecta a la lengua, ¿sí? Empieza a hablar no correctamente, ¿sí? Y es que el veneno va fluyendo. Es un veneno neurotóxico, ataca al sistema nervioso, ¿verdad? Y pues hay que tratarlo bien. Ya le repito, el aracramín es un antídoto extraordinario, se lo aplicará el médico, obviamente quizá le haga una prueba para que no haya alguna alergia al veneno, ¿verdad? Una prueba de sensibilidad se llama, y ya si no es el caso, aplica el veneno, las dosis que él considere pertinentes para que le salve la vida, fíjese. Muy bien. Este estudio que ubiqué aquí sobre los alacranes se refiere al género Centruroides, ¿sí? No solamente en Durango generó problemas, también generó problemas en Colima, en Jalisco, ¿verdad? En Estados Unidos, en Arizona, hay Centruroides. Y hay otro. Este estudio se enfoca a este género porque es de los más peligrosos del mundo, ¿verdad? Claro, estamos hablando, imagínense, si son 259 especies mexicanas, una de ellas es el Centruroides, pero es el más letal. Me refiero a cuando el veneno es inyectado al paciente, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, este estudio lo hizo Luis de Armas, le estoy dando crédito a quienes trabajaron en esto, Eliezer Martín Frías y Judith Esteves. Hicieron este interesante estudio sobre la familia Butide o Butide. Esta familia es una de las 5 que yo tengo aquí en un libro, en donde se ubican los más venenosos del mundo, las especies más venenosas, y aquí está obviamente Centruroides. Y dice, se ofrecen algunos comentarios sobre situación taxonómica, se refiere a la clasificación de los alacranes, la distribución geográfica, la endemicidad, hay alacranes que solamente en México se tienen, y la riqueza por estados de las 28 especies de alacranes del género Centruroides Marx que se tienen en México. Los estados de Oaxaca tiene 11 especies de Centruroides, fíjese nada más. Obviamente, pues hay mucho lesionado en Oaxaca. Y luego le sigue Chiapas. Chiapas tiene 9 especies de Centruroides. Son los que presentan mayor diversidad específica, en tanto que la gran mayoría solo posee entre 1 y 4 especies. Se refiere a los estados. La mayoría de los estados, más adelante voy a comentarle una tabla, tiene una especie, 2, 3, hasta 4 especies. Pero aquí se lleva las palmas en ese sentido, Oaxaca, y le sigue Chiapas. Claro, pues estas personas deben saber esto, ¿verdad? Y obviamente deben prevenir las situaciones, es mejor prevenir. ¿Cómo previene usted esto? Pregúntese nada más, ¿en qué lugar le gusta vivir al alacrán? Le voy a dar algunos lugares. En la basura cuando está dispersa, hay que cuidar mucho.
Tenemos la basura frente al hogar mientras pasa el camión, se puede dispersar. Tenemos aquí otro saludo. Muy buenos días, profesor. ¿Qué tan cierto? Me hace una pregunta. Anota aquí un seudónimo seguramente. Pantin. No sé, a ver si nos da su nombre, por favor. ¿Qué tan cierto es el mito de que el tamaño de los pedipalpos está relacionado con la potencia del veneno de los alacranes? No es tan real eso. Es como cuando me preguntan, oiga, ¿todos los alacranes son venenosos? No. ¿Sí? Hay unos que no son venenosos. Y ya le di las características físicas. El tamaño del pedipalpo no. ¿Sí? La potencia es más bien de aspecto genético. ¿Sí? Ahora, a veces nos agrede un alacrán y decimos, mira, no me pasó nada. Porque utilizó los pedipalpos en la agresión solamente, no alcanzó a inyectar el veneno. ¿Habrá escuchado usted eso? Me lesionó un alacrán y no me sucedió nada, quiere decir que soy inmune, ¿no? Lo más probable es que haya sido agredido por los pedipalpos y no sufrió la inyección del veneno. Hay que tener, entonces esa sería mi respuesta. No hay una relación con la potencia del veneno con el tamaño de los pedipalpos en este caso. Muy bien. Dice aquí más la nota. De forma global, el 85.7% de las especies constituyen endemismos mexicanos. Es bastante el porcentaje de alacranes endémicos, pero únicamente Chiapas y Veracruz poseen endemismos locales, con 4 y 1 respectivamente. O sea, alacranes que en un momento dado se dan nada más en ese lugar del mundo, fíjese. No es nada más del país, ¿verdad? Del mundo. Y bueno, esto habla bien de un país, ¿verdad? Esto también cabe para las plantas que tiene México. Y dice aquí, Centuroides Marx, así se le da siempre el nombre o el crédito a la persona que lo clasifica. En este caso fue Marx el que lo clasificó en 1890, hace ya buen tiempo, ¿verdad? Y esta otra especie que se llama Titiopsis armas fue el que lo clasificó. Este es más actual, de 1974. Estas dos especies se han estudiado bastante, pero se centra el trabajo en centuroides. El primero está ampliamente distribuido en casi todo el territorio azteca, o sea, centuroides, donde habitan alrededor de una treintena de especies. En tanto que el segundo género, únicamente se conoce una especie que fue descrita a partir de un espécimen recolectado en 1938 en Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Ahora, los miembros del género Centuroides se distribuyen desde el sur de los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay hasta alacranes importantes, ¿verdad? En Arizona, Nuevo México, en estas áreas. Sí, usted ya estará pensando, bueno, pues al alacrán le gustan también las áreas por los climas áridos y semiáridos, efectivamente. Esos climas son los que prefiere, pero puede estar en otros climas. Si está en Colima, está en Jalisco, está en Guadalajara, en Nayarit, pues ya son otros climas muy diferentes. Entonces, quizá pudiéramos hablar de que son cosmopolitas, están en todas las partes del mundo, pero en algunas obviamente no están presentes, como en la tundra, difícilmente se podrían encontrar. Bien, dice aquí algo más, también hasta Sudamérica. Imagínense usted allá Tierra de Fuego, ahí andan los alacranes, tienen un territorio muy amplio, ¿verdad? Llegan hasta las Islas Galápagos. Acuérdense que estas islas están frente a Ecuador y es donde Darwin originó su evolución, en las Islas Galápagos. Ahí fue donde él tomaba pues aquellas tortugas, ¿verdad? Los pinzones famosos, que son unas aves o pájaros
y él empezó ahí a generar esta idea de la evolución de las especies, de las Islas Galápagos. Que por cierto, hace unos años, ¿qué le diré yo? Unos 3 años, recuerdo que murió una tortuga que según los investigadores la había tenido en sus manos Charles Darwin. Una tortuga, recuerde, es de las especies más longevas que hay. También los elefantes, ¿verdad? Pero en la tortuga se da esta longevidad en años. Interesante el dato, ¿no? Dice aquí algo más, llega también a las Bahamas y a las Antillas la especie de los alacranes. En la actualidad se reconocen 58 especies, pero la gran variabilidad y la amplia distribución geográfica de algunas, unido a la escasa diferenciación morfológica de otras, han contribuido a que aún continúe estando urgido una revisión taxonómica. O sea, reclasificar, corregir algunas clasificaciones de especies, etcétera. De eso se encarga este estudio. Pero con independencia de su interés puramente teórico, los representantes del género Centuroides poseen gran importancia social, pues al menos en México existen 6 especies que causan anualmente miles de accidentes por picaduras, algunos de ellos fatales. Les decía hace un momento, entre 250,000 a 300,000 personas son agredidas por alacrán. Este mundo de los alacranes es muy interesante desde el punto de vista natural. Claro, si ustedes ven uno de ellos, pues hay que eliminarlo. No hay otra opción. No lo deje ir, vamos. Hay que eliminarlo. Ahora, como método preventivo, les decía yo, la basura frente a su hogar o en el patio, la limpieza. Ahorita tenemos tiempo de hacer muchas actividades que no hacíamos porque trabajamos, porque estudiamos, por lo que usted guste. Haga una limpieza. Otro lugar, le gustan mucho las grietas de banquetas, de paredes. ¿Se fijan? Ahí puede haber alacranes, incluso muy pequeños. Hay que sellar esas grietas con yeso, con cemento. ¿Sí? No espere que alguien lo haga, hágalo usted. ¿Sí? Las grietas. Si tiene ladrillos, ya ve que luego hay construcciones, nos quedan ladrillos ahí, pues, porque nos sobraron, vamos. Cuidado. En los ladrillos se ubican también los alacranes. Y en la arena. Se entierran en la arena cuando el sol está intenso. Se entierran en la arena. Generalmente la arena es fresca. Por ende, no deje usted jugar a sus niños en la arena, porque puede ser picado por uno de estos animales. Y recuerde que el veneno va de acuerdo a 3 aspectos. A la edad de la persona. Quiere decir que es más tremendo cuando es un niño el que es agredido. ¿Sí? Al peso del individuo. Si una persona es pesada, vamos a decir, no obesa, pero sí de sobrepeso, pues el veneno va a hacer menos daño. Y la edad. ¿Sí? A las personas mayores, pues obviamente las afecta más el veneno que a las menores. Pues considere usted estos aspectos.